Buenas tardes, hermanos, amigos. Es una alegría poderles saludar. Les daré muchas bendiciones a cada uno de vosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy sea una tarde más para edificar nuestras vidas, para fortalecernos, así como Dios lo ha estado haciendo a lo largo de este día en cada una de nuestras vidas. Estuvimos considerando esta mañana cómo Dios nos ha hecho un llamado extraordinario, el llamado más grande que el hombre puede recibir. Es el llamado que Dios nos ha hecho y somos llamados a preguntarnos cómo estamos respondiendo a ese llamado de Dios, a ese llamado supremo de Dios. Y bueno, en esta tarde pues continuamos dando un paso más en el estudio de la doctrina de la Trinidad y vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento para poder aprender más de ello. Estaremos hablando acerca del Espíritu Santo en la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a tener una oración para iniciar y vamos a pedirle al Señor que nos capacite para poder de esta manera conocer más su palabra, conocerle más. El Señor dice: alabes en esto el hombre que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, saber quién es Él, conocer quién es Él. Vamos a tener la oración para iniciar, mientras que los demás hermanos se van conectando y amigos también se van conectando en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esta oportunidad que nos da de poder estar delante de tu presencia una vez más y poder reunirnos con nuestros hermanos aquí en mi casa, también allí los que están en sus casas, los que estarán mirando este video después. Oro por ellos, oramos por ellos y te agradecemos por esta grandiosa oportunidad. Te pedimos que te glorifiques en esta tarde, que nos hables, que nos permita poder ver tu gloria por medio de tu palabra, ver lo que tú eres, conocerte para adorarte así más y más, para exaltarte, para caer ante su presencia con humillación, con adoración, para conocer y saber cómo hemos sido salvos y conocer la obra del Dios Trino a favor de pecadores, a favor de nosotros. Gracias por tu palabra que nos ha dado hasta este día y síganos hablando, síganos perfeccionando por medio de tu palabra. Tú dijiste: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te pedimos la edificación, la instrucción, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno poder estar acá otra vez y poder seguir pues aprendiendo más, estudiando más acerca de estas verdades. Y quiero pues hacer es para iniciar pues lo que hemos estado haciendo, un repaso corto acerca de lo que hemos estado estudiando, para así los que de pronto no han podido ver los videos anteriores o estar en las demás predicaciones, que puedan claramente en este caso tener un conocimiento o refrescar también nuestra mente de lo que estuvimos estudiando la semana antepasada y bueno, las semanas que han transcurrido hasta el día de hoy. Así que estamos estudiando lo que es la doctrina de la Trinidad, lo que es la naturaleza de Dios. Estuvimos estudiando acerca de lo que significa la palabra Trinidad: tres personas en uno, tres personas en un solo Dios. Consideramos que es una doctrina bíblica, no es novedosa, no apareció hace 100 años, sino que claramente es bíblica, claramente lo vemos, hemos tomado evidencia aún del Antiguo Testamento, hemos estado considerando esta verdad, y también claramente estuvimos considerando el Padre. La Biblia afirma que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Cristo Jesús es llamado Dios también, también el Espíritu Santo es llamado Dios, y hay una unidad, consideramos que hay una unidad extraordinaria en las tres personas, de tal manera que es un solo Dios que existe claramente en estas tres personas. También consideramos que el Antiguo Testamento nos muestra a más de una persona como deidad, como Dios. Consideramos que también encontramos en Génesis, empezamos encontrando nombres de Dios en plural, ¿verdad? Nombres de Dios en plural, como aquella palabra que el Señor dice: hagamos al hombre. Estaba estudiando un poco más también esta parte y encontraba que en el idioma hebreo, cuando hablamos, no se usa la palabra, por ejemplo,
plural, solamente cuando se habla de la palabra plural se refiere a más de 3 personas o a más de 2 personas, porque se usa la palabra singular. También se habla de la palabra dual, que es de 2 personas, así lo usa el idioma hebreo. Y cuando habla de plural se está refiriendo a que hay más de 2 personas. Así que eso es parte de lo que consideraba también estos días, estudiando más sobre esto. Y también estuvimos considerando el significado de la palabra uno, de la palabra ejad, uno, acerca de escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y consideramos que la palabra uno tiene que ver con la unidad. Eso también consideramos, la identidad del ángel de Jehová. Recuerdan, estuvimos considerando acerca de este ángel, que vemos que hay un cambio de identidad. Muchas veces es llamado Dios, muchas veces se atribuye, hace cosas que solamente Dios hace, entre ellos perdonar pecados. Entonces parte de lo que consideramos. Y últimamente consideramos el concepto de la palabra de Dios, el concepto, aquello que encontramos en el Antiguo Testamento, donde se afirma que Dios creó, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz, se usó el verbo, la palabra, y terminamos considerando el Nuevo Testamento, que ese verbo, esa palabra, es una persona, ¿verdad? Es Cristo, es el Hijo de Dios, el que estuvo con Dios desde antes de la creación, ha estado siempre con Él, pero al mismo tiempo es divino, es un ser divino. Y ahí hablamos de esa segunda persona de la Trinidad, conocida como Cristo Jesús, el Padre y Cristo Jesús. Entonces, el tema de esta mañana, de esta tarde será acerca del Espíritu Santo. Acerca del Espíritu Santo, y vamos a considerar claramente evidencia del Antiguo Testamento, pero también vamos a considerar del Nuevo Testamento. Vamos a estar intercalando la información porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y vamos a estar en este caso estudiando pues parte de todas las Sagradas Escrituras. Pero lo que voy a hacer en primer lugar es introducir este tema y quiero en primer lugar hablarles sobre los conceptos falsos sobre el Espíritu Santo. Como modo de introducción, quiero hablarles acerca de algunos conceptos falsos o doctrinas falsas acerca del Espíritu Santo que estaremos a lo largo pues, del tema de esta tarde pues resolviendo. Entonces presten atención a esto. Hay algunos conceptos falsos como estos. Muchos afirman claramente que el Espíritu Santo de Dios es su poder o es una fuerza o es una acción o una actividad invisible. Es decir, muchos afirman que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios o la acción, la actividad invisible. Es una fuerza, es un poder, ¿sí? A eso lo han reducido el Espíritu Santo. Pero bien, no solamente hay esto, sino también muchos sostienen que no existe claramente una pluralidad en Dios, o sea, no niegan la Trinidad, y que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. Es decir, que no existe la persona del Espíritu Santo o la persona del Hijo, sino que claramente Dios se manifiesta en algunas ocasiones como el Padre, o en algunas ocasiones como el Hijo, o en algunas ocasiones se manifiesta como el Espíritu Santo, pero que no hay realmente en este caso una persona del Espíritu Santo, una persona del Hijo o una persona del Padre, que es una sola persona, pero que se manifiesta de estas 3 maneras, de estos 3 modos. Eso claramente niega pues la Trinidad claramente, y que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona y que el Padre es una persona. Por lo tanto, eso es parte de una doctrina conocida como el modalismo, término también que claramente ha existido por cierto tiempo. Claramente eso niega la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Es como si Dios se colocase una máscara y dijera, bueno, por un tiempo soy Padre, por otro tiempo soy Hijo y por otro tiempo soy Espíritu Santo. Pero claramente que es lo contrario que consideramos en las Escrituras. Hay una distinción claramente de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Claramente que hay una sola esencia, una sola naturaleza en ellos y que están plenamente unidos, como la palabra afirma. Pero también hay otro concepto que quiero también compartirles. Hay muchas doctrinas que sostienen que el único Dios creó a Cristo en la eternidad pasada y al mismo tiempo creó al Espíritu Santo. Ellos reconocen claramente que el Hijo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, pero que son personas creadas, por lo tanto no son personas divinas. O sea, el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo no sería Dios si fueron creados. Entonces claramente niegan la deidad, en este caso del Espíritu Santo y del Hijo. Claramente que las Escrituras afirman lo contrario, es lo que vamos a estar considerando. Entonces
quería darles esos conceptos que hay errados en cuanto a la doctrina de la Trinidad y más enfáticamente la doctrina de lo que es el Espíritu Santo. Así que bien, esto era como modo de introducción para que claramente sepamos que claramente hay muchas posiciones antibíblicas que claramente la Biblia no respalda, y lo que hemos tratado de hacer es buscar la evidencia bíblica, someternos claramente a ella. Así que esta tarde lo que estaremos considerando serán 3 verdades acerca del Espíritu Santo reveladas en las Escrituras. 3 verdades reveladas acerca del Espíritu Santo en todas las Escrituras. Y esas 3 verdades son las siguientes, y se las voy a enumerar para que los que estén apuntando puedan anotar allí. Vamos a estar considerando en primer lugar que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. En segundo lugar, vamos a considerar que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. Hay una distinción. El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo, se puede distinguir. Y en tercer lugar, que el Espíritu Santo es divino, es una persona divina. Claramente lo que estaremos considerando, que el Espíritu Santo es una persona o es divino en este caso. Así que vamos por el primer punto, y es el Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ver varias evidencias que tanto del Antiguo y Nuevo Testamento enlazada, que nos va a mostrar claramente esta verdad. Así que vamos a hablar un poco sobre la persona, y vamos a demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona que claramente tiene personalidades de claramente una persona. No vamos a hablar claramente de partes físicas, porque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero sí claramente hay muchas otras cosas que pueden distinguir a una persona. Y vamos a mirar en primer lugar, pues, considerando la evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a mirar que el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Tiene voluntad. Y eso claramente lo encontramos que es parte de lo que es una persona, o lo que es, por ejemplo, Dios, la voluntad de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Y eso nos ayuda claramente a ver. Y vamos a mirar en primer parte, pues, 1 de Corintios 12, versículo 11, en cuanto a que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y eso claramente nos muestra una persona allí, una personalidad allí. Porque una fuerza activa no puede tener una voluntad, bueno, y claramente las demás evidencias claramente certifican una persona. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol ha estado hablando acerca de los dones espirituales que claramente Dios da por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo, y que está dando a cada uno en particular como Él quiere. Y lo que este texto afirma es que todas estas cosas, todos estos dones, los hace uno y el mismo Espíritu. Y hablando del Espíritu, dice a continuación, repartiendo a cada uno, o sea, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Él da a cada uno conforme Él quiere, ¿sí? Conforme a Él le plazca. Entonces ahí vemos que hay una voluntad en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso claramente nos empieza a confirmar que es una persona que tiene una voluntad, que puede hacer lo que Él quiera, lo que Él le plazca, ¿verdad? Y eso solamente lo encontramos en una persona, no podemos encontrarlo en una fuerza o en otra cosa en ello. También esto es del Nuevo Testamento, pero también hay textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, como por ejemplo Génesis, versículo 6, verso 3, donde encontramos el Espíritu Santo también allí operando. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fíjense que el Espíritu Santo estaba contendiendo con el hombre, con el pecado, está allí operando. Dice: porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Allí vemos el Espíritu Santo que está contendiendo contra el pecado, está haciendo oposición claramente. Y hay un comentario del pastor John MacArthur referente a este texto que dice lo siguiente, quiero leerlo. Dice: el Espíritu Santo tuvo un papel sumamente activo en el Antiguo Testamento. El Espíritu había estado esforzándose por llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la justicia, especialmente como se observa en las Escrituras mediante la predicación de Enoc y Noé. Así que aquí podemos ver una evidencia de que el Espíritu Santo estaba actuando, operando con un propósito, con una voluntad claramente, y era pues exhortar, llamar al hombre a arrepentimiento por medio de la predicación, en este caso de Enoc, que fue un hombre de Dios, y también Noé. Entonces,
podemos ver en primer lugar, hablando de este primer punto, el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, hace lo que Él le plazca, reparte como Él quiere, obra conforme a su voluntad también. Ahora, otra verdad, otra evidencia acerca de poder entender que el Espíritu Santo es una persona, es que puede sentir, y vamos a ver a Romanos 8:27. Romanos 8:27, y vamos a considerar acá este texto que nos habla sobre el Espíritu Santo y nos muestra como una persona que puede sentir. Y dice Romanos 8:27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu o la intención del Espíritu. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo que está sobre los cristianos, Dios conoce claramente ese sentir. Es decir, que el Espíritu Santo tiene un sentir, tiene un propósito, una intención también, de tal manera que intercede por los santos o por cada creyente conforme, en este caso, a la voluntad de Dios. Así que encontramos que hay un sentir, que hay una intención, ¿verdad? Y eso claramente lo encontramos cuando hablamos de la personalidad, en este caso, de alguien. También vamos a considerar en 1 Corintios 2, versículo 10, y vamos a considerar que el Espíritu Santo también tiene conocimiento. El Espíritu Santo también posee un conocimiento que lo va a compartir claramente, que lo va a dar, que lo va a compartir, ¿verdad? Una fuerza activa no tendría tal conocimiento para enseñarle, ¿verdad?, a alguien algo. Entonces, en 1 Corintios 2:10, el Señor afirma, dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios revela por medio del Espíritu Santo, es un revelador. Ahora, si Él revela es porque Él conoce. Si el Espíritu Santo revela algo es porque Él, o Dios usa el Espíritu Santo para revelar, es porque el Espíritu Santo claramente sabe, conoce, y Dios lo usa como el medio para revelar. Porque el Espíritu Santo dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, Él lo escudriña. Porque hay una pregunta acá, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene conocimiento. Conoce y conoció las cosas de Dios y las revela. El Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo es que Él nos enseñaría, nos recordaría lo que Cristo, en este caso a los apóstoles, les recordaría lo que Cristo enseñó, pero también iba a decir cosas futuras también, nos iba a guiar a toda verdad. Entonces tenemos que el Espíritu Santo tiene un conocimiento, tiene una voluntad, puede sentir, tiene una intención, y también que el Espíritu Santo habla, se puede comunicar, es parte de lo que estamos considerando, que Él revela lo escondido y lo profundo de Dios, lo cuenta, lo manifiesta, lo revela. Y encontramos en 1 Corintios 2:13, encontramos que Él habla, Él claramente habla allí. Dice en 1 Corintios 2:13, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Está el apóstol Pablo compartiendo, Dios guiando allí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Fíjese bien, enseña. Es alguien que enseña. Sino hablamos con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso es parte de lo que encontramos aquí en este texto. Así que el Espíritu Santo enseña, Él comunica, Él habla, Él da a conocer palabras, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aún por medio de la revelación, de la inspiración, cuando se escribió las Escrituras. Recuerdan que estudiamos la doctrina de las Escrituras, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, llevados por el Espíritu Santo, de tal manera que las palabras no fueron de los hombres, sino divinas, porque ahí estaba el Espíritu Santo claramente operando. Así que la predicación de Pablo, que Pablo había aprendido, el Espíritu Santo estuvo allí revelándolo y dándolo a conocer. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 29, encontramos otra evidencia de ello. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ustedes recuerdan la escena donde el Espíritu dice a Felipe, vaya a tal lugar, el Espíritu Santo está hablando y Felipe obedece, va a tal lugar. Recuerdan que allí venía aquel hombre, aquel etíope, ¿verdad?, que venía de Jerusalén a adorar, iba en su carruaje, iba estudiando el libro de Isaías,
Y entonces dice aquí el versículo 8, capítulo 8, 29 de Hechos, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y aquí vemos al Espíritu Santo hablando. El Espíritu dice, acércate al carruaje. Allí lo vemos hablando, allí lo vemos claramente que está comunicando, diciendo cosas, ¿verdad? Eso claramente nos muestra una personalidad en el Espíritu Santo. Ahora bien, también consideremos otro punto en cuanto a esa verdad acerca de la persona del Espíritu Santo, y es que en él hay emoción. Podemos considerar tal cosa, por ejemplo, Isaías 63:10, que es el Antiguo Testamento. Hemos también estado considerando evidencia sobre ello. Isaías 63, versículo 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes, está refiriéndose a Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo estaba también guiando a Israel en el camino a la tierra prometida. Isaías 63, versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes? Los israelitas. ¿Y qué pasó? Y que hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué aconteció? Hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda enojarse? Y aquí podemos ver un sentimiento claramente de indignación, de enojo, por lo cual, dice a continuación, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces aquí encontramos una afirmación en Isaías 63, versículo 10, que el Espíritu Santo es enojado, hicieron enojar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso claramente lo encontramos en la personalidad, lo que tiene que ver con una persona. Hay un comentario que escribió acá, esta es una ilustración de la realidad de que el Espíritu Santo es una persona, ya que solo una persona puede enojarse y puede afligirse. Ya que solo una persona puede enojarse y afligirse. Eso nos muestra evidencia de la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, aún de acuerdo a esta palabra, en Hechos capítulo 7, 51, cuando Esteban estaba predicando, él dijo lo siguiente. Dice, a aquellas personas que estaba allí él exhortando, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Fíjese, había una oposición al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. O sea que se le puede resistir, se le puede oponer a él. Y fue parte de lo que aquellos de Israel hicieron, lo hicieron enojar con sus pecados claramente. Por ejemplo, en Romanos 15:30, hablando también del Espíritu Santo, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo ama también, por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, a Dios por mí. Entonces aquí vemos que hay amor en el Espíritu Santo claramente, y uno de los frutos del Espíritu Santo es amor claramente, y eso nos muestra parte del afecto, de la entrega, del sacrificio que claramente vemos, que claramente solo puede distinguir eso una persona, no puede ser parte de una fuerza, un poder, bueno, no puede haber tal cosa, ¿verdad? También hay ordenanzas como en Efesios 4:30 acerca de no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entristecer tiene que ver con afligirlo, angustiarlo, o sea, no se podía hacer tal cosa a no ser que fuese una persona, un ser, ¿verdad? Eso claramente nos confirma esta verdad. También es parte de lo que consideramos sobre este como atributo, es una parte de lo que es la personalidad, que claramente muestra cada una persona. También encontramos, por ejemplo, en Nehemías 9:20, que nos habla acerca de cómo se califica al Espíritu, y es conocido como bueno, nos habla sobre la bondad del Espíritu. Y en Nehemías 9:20, quiero leerles este pasaje, y dice, y diste tu buen Espíritu para instruirle, está refiriéndose también Nehemías a lo que es el Éxodo, a lo que es Israel. Dice, y diste tu buen Espíritu para instruirles. Fíjese, Dios dio el Espíritu Santo allí estuvo el Espíritu Santo para instruir a los de Israel. Dice, y no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Entonces aquí encontramos que se califica, diste tu buen, habla del Espíritu Santo como algo bueno. Eso es un adjetivo que informa las cualidades del Espíritu. Habla sobre el Espíritu y lo llama el buen Espíritu. Eso también tiene que ver con la personalidad de lo que es, en este caso, el Espíritu. Y también encontramos que hay pronombres también en las Escrituras referentes al Espíritu Santo como una persona. Encontramos, por ejemplo, en San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Ahí se repite hay varios pronombres que se refieren al Espíritu Santo.
Pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo, dice el Maestro, dice Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, ahí hay un nombre, el Consolador, no vendrá a vosotros. Pero si me fuere y os lo enviare, y cuando Él venga, dice más adelante, y cuando Él venga, convencerá, otra vez el pronombre Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 13 dice, pero cuando Él, otra vez refiriéndose a ese pronombre Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjese que el Espíritu Santo iba a hablar, y el Señor está afirmando que Él va a hablar, va a comunicarse. Si es una fuerza, una fuerza no puede hablar, ¿verdad? Y allí podemos ver claramente una personalidad en el Espíritu. Él va a hablar, no hablará por su propia cuenta. Recuerdan que Cristo también dijo prácticamente las mismas palabras. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo vengo a hablar lo que he recibido, lo que el Padre me dijo que dijera. O sea, entonces ahí encontramos que hay un paralelismo en la obra de Cristo, en lo que Cristo habló y enseñaba, a lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y él dice otro consolador, o sea, habla de alguien semejante también a Él. Es parte de lo que encontramos en ese texto. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, tendrá conocimiento, hablará y enseñará lo que ha de venir. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, que Cristo habló y lo que ha de venir, pues ya está revelado allí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces eso nos muestra, claramente esos son pronombres personales acerca del Espíritu Santo como una persona. Va a hablar, ¿verdad? Y encontramos que hay voluntad, hay sentir, hay conocimiento en Él, ¿verdad? Hay emociones, encontramos allí, se comunica, habla, es parte de claramente lo que nos muestra esa verdad. Del primer punto, que es el Espíritu Santo es una persona. Entonces, con esta evidencia podemos claramente afirmar que no es un poder, no es una fuerza activa. Claramente se está refiriendo a alguien que puede sentir, puede hablar, puede comunicarse, puede realmente hacer lo que un ser haría, una persona en este caso hace, o lo que también la Biblia afirma acerca de Dios, como su voluntad, como escuchar, como oye, como se enoja también, y claramente eso aplica pues a la persona de Dios, a las tres personas. Bien, ahora vamos en segundo lugar. El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo, y vamos a mirar que hay una distinción, que se puede distinguir. Esto para enfrentar aquel punto que consideramos, que le decía, uno de los conceptos acerca de que no es que hayan tres personas, sino que hay una persona, pero que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, y a veces se manifiesta como Espíritu Santo, que es un término o doctrina conocido como modalismo, que claramente no distingue en este caso que hayan tres personas en Dios. Entonces, repito el segundo punto, el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo, y vamos a considerar en primer lugar en Génesis capítulo 1, versículo 1. Eso nos ayuda a ver un poco esta verdad. Es una revelación muy temprana, está en el primer capítulo, primer versículo y segundo versículo, y nos permite ver, no con claridad, pero sí nos da una pista. Y dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos Dios, los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra. Y en el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y, fíjese bien lo que dice acá, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que encontramos Dios y el Espíritu de Dios. Allí encontramos que hay cierta distinción. Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, esto para que veamos allí que hay claramente una distinción. Salmo 51, versículo número 10. Salmo 51, versículo número 10. David está arrepentido y confiesa su pecado ante Dios. Y David dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David está hablando con Dios y David está diciendo, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Es decir, el Espíritu Santo estaba en David, y la Biblia afirma cuando él fue ungido con el aceite, el Espíritu Santo vino sobre David de ahí en adelante, ¿verdad?
Y claramente aquí podemos encontrarnos con hay una distinción. Él está hablando de Dios diciendo, no quites el Espíritu Santo que está en mí, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya estamos mirando, una persona. Entonces aquí podemos ver en esos dos textos una distinción. Pero vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo número 13, y vamos a poder ver una distinción claramente en lo que es la Trinidad. Lucas 11, versículo número 13, dice de la siguiente manera: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, está hablando el Mesías, Cristo, nuestro Salvador, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, aquí encontramos que Cristo está hablando, la segunda persona de la Trinidad está hablando, está compartiendo y está diciendo, hablando sobre esta enseñanza, está diciendo, si ustedes dan buenas dádivas a vuestros hijos, si tu hijo le pide pan, le va a dar pan, no le va a dar una piedra, y así sucesivamente. Si le pide pescado, no le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué quedará él? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí podemos ver cierta distinción. El Padre da Espíritu Santo. Y encontramos dos personas ahí, claramente incluyendo a aquel que está hablando, que es Cristo. En San Juan 14, 26 también nos permite poder ver una distinción. Dice el mismo Cristo, más el Consolador, es referente al Espíritu Santo, y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Allí encontramos claramente la unidad en la Trinidad, más el Consolador, el Espíritu Santo, en una persona, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, a quien el Padre, segunda persona, y en mi nombre, está hablando de Cristo, sea tercera persona. Entonces aquí encontramos claramente la distinción de las tres personas de la Trinidad. Ahí la encontramos. Entonces, es el Consolador, el Espíritu Santo, será enviado por el Padre, ¿verdad? En nombre de Cristo. Ahí encontramos la Trinidad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También encontramos claramente lo que aconteció en el bautismo de Cristo, Marcos 1, 9 y 11. Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendió sobre él primero, vino sobre Cristo, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y el que dice tú eres mi Hijo amado no es otro que el Padre, en quien tengo complacencia. Entonces aquí encontramos claramente la distinción, claramente que el Espíritu Santo es distinto del Hijo, distinto del Padre, ¿sí? O sea, ahí se pueden distinguir las tres personas. La Biblia lo muestra de una manera que se pueden distinguir, donde vemos el Consolador, que es enviado por el Padre en el nombre de Cristo, y lo que acontece también allí en el bautismo de Cristo, donde el Espíritu Santo, los cielos se abren, Cristo está siendo bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo baja, ¿verdad? Si de pronto si hubiese acontecido que la voz se escuchó y después bajó el Espíritu Santo, podemos decir, bueno, sí, pero lo que encontramos aquí es el orden, se abren los cielos, y el Espíritu como paloma desciende sobre él, sobre el Mesías, sobre Cristo, y después de esto vino una voz de los cielos que decía y afirmaba que esa persona que estaba allí siendo bautizada era su Hijo, es decir, el Padre, que estaba hablando allí. Entonces encontramos en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, una persona, el amor de Dios referente al Padre y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y fíjese cómo está el Espíritu, Cristo primero, después, y no hay un orden específico allí. Si claramente Jesucristo no fuera deidad, sería una blasfemia colocarlo primero que Dios, ¿verdad? Y claramente encontramos esta conexión en muchos más textos de las Escrituras. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, que siente, que habla, ¿verdad? Y en segundo lugar, es distinta al Padre, al Hijo, ¿verdad? Se pueden distinguir. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es divino. En tercer lugar, el Espíritu Santo es un ser divino.
Es parte de lo que ya estábamos considerando, pero vamos a ver un poco más sobre esto. Y vamos a ver, en primer lugar, según este punto, que el Espíritu Santo posee las perfecciones o atributos de Dios. El Espíritu Santo posee perfecciones o los atributos de Dios, y eso lo podemos ver. Isaías 11, versículo 2. Ahí vamos a considerar que uno de ellos es sabiduría, consejo, poder. Isaías 11, versículo número 2, dice de la siguiente manera: y reposará sobre él, está refiriéndose al Mesías, a Cristo. Lo que estamos leyendo ahorita en Marcos, acerca de lo que pasó allí en aquel momento donde el Espíritu Santo viene, cuando Jesús es bautizado, es parte de la profecía que estaba anunciando tal momento. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, sobre el Mesías, sobre el Dios hecho hombre. Conocemos el Nuevo Testamento, sobre él iba a reposar el Espíritu de Jehová. Aquí dice espíritu de sabiduría, o sea, uno de sus atributos de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, otro atributo de Dios que lo conocemos, y de poder. Eso tiene que ver con la omnipotencia también que consideramos en los atributos de Dios. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, es parte de lo que consideramos acerca del conocimiento del Espíritu Santo y de temor de Jehová. Así que aquí nos encontramos con atributos como sabiduría, como el consejo, como el poder, ¿verdad? Que claramente posee el Espíritu Santo. Y esos atributos claramente los encontramos en la persona de Dios. Estuvimos considerando hace meses ya atrás acerca de los atributos de Dios. Y los que estuvieron siguiéndonos se van a poder dar cuenta que sí, el Espíritu Santo posee esas perfecciones, posee esos atributos. Entonces, sabiduría, conocimiento, consejo, poder encontramos allí. Pero vamos a ver otro texto que nos va a ver acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. El Espíritu Santo posee los atributos de Dios, por lo tanto es una persona divina. Así que ve lo que dice este texto del Salmo 139, versículo número 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está diciendo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay a dónde ir. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, referente al Espíritu Santo, ¿a dónde me iré? Es decir, no hay lugar a donde pueda ir que claramente no esté. Y esto realmente implica que es omnipresente, que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, y eso realmente lo consideramos en Dios. Así que el Espíritu Santo tiene este atributo divino. También podemos conocer la omnisciencia del Espíritu Santo, según Isaías 40, versículo 12. Dice de la siguiente manera: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. Versículo 13. ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? Y ya consideramos parte de ese conocimiento del Espíritu Santo, que conoce todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces esto afirma ese atributo acerca de la omnisciencia, que también estuvimos considerándolo cuando hablamos de la persona, de los atributos de Dios, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo es omnisciente. Si estudiamos, por ejemplo, la persona del Hijo, encontramos que hay omnisciencia. Si hablamos de la persona del Padre, también claramente omnisciencia. O sea, esto que estamos considerando lo podemos aplicar a cada persona de la Trinidad, y claramente están allí. En persona, en atributos, ¿verdad? Lo encontramos allí. Entonces también conocemos que el Espíritu Santo, según las Escrituras, es eterno, otro atributo que solamente le pertenece a Dios. Hebreos 9:14 dice, hablando de cuando Cristo se ofreció en la cruz, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces allí podemos encontrar lo que aconteció aún en la cruz. Recuerda que el Espíritu Santo vino sobre Cristo, estuvo allí dirigiéndole, guiándole, y aún le capacita para que él pueda presentarse allí como esa ofrenda. Y aquí es llamado el Espíritu Eterno, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, está hablando acerca del Espíritu Santo como eterno. Y recuerden que la eternidad significa que no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto,
es un ser divino, es Dios. Es parte de lo que encontramos. Y claramente otro de los atributos es santo, el Espíritu Santo, claramente. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa es otra afirmación, la santidad del Espíritu Santo, es santo, claramente. Y estudiamos acerca de los atributos de Dios, que uno de ellos es la santidad. También encontramos otro atributo como la omnipotencia en el Espíritu Santo. Según Job 33, versículo 4, el Señor afirma allí los siguientes. Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto claramente está demostrando que el Espíritu Santo claramente tiene capacidad, el poder de hacer, de crear también. Eso encontramos, sabemos allí que hay creación. Ahorita vamos a ver un poco acerca del Espíritu Santo en la creación, pero esto es lo que el Señor por medio de Job afirma: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida, o sea, capacidad para hacer. Salmo 104, versículo 30 dice: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Fíjese que lo que hay en el Espíritu Santo es la capacidad para crear. Y eso muestra la omnipotencia que solamente encontramos en Dios. Entonces ahí encontramos mucha evidencia claramente acerca de esta verdad. Por ejemplo, Romanos 15, versículo 18, dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí está el apóstol Pablo hablando acerca de ese poder, de esa fuerza, y claramente lo que Dios había hecho por medio de él para la obediencia a otros, para que los gentiles fueran obedientes y conocieran al Señor, con la palabra, con las obras, con potencia, con muchas señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Allí nos muestra la omnipotencia del Espíritu Santo. También es conocido como glorioso. Y dice 1 de Pedro 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ese nombre glorioso Espíritu de Dios, o glorioso, es solamente referente a Dios. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que aquí se afirma: el Espíritu es glorioso. También encontramos claramente que tiene vida, es parte de lo que encontramos en Dios. Por ejemplo, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí se nos afirma el Espíritu de vida, y eso realmente encontramos en Dios, encontramos que en Él hay tal cosa. La verdad, otros atributos de Dios encontramos, pero también están aquí al Espíritu Santo. Hablamos acerca de la verdad de Dios, de la veracidad de Dios, que encontramos también. En Juan capítulo 14, 17, ya lo leíamos: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Aquí se nos afirma acerca del Espíritu de verdad. Y ahí la veracidad en Él es un atributo de Dios. Dios es veraz. Ahí está la verdad. Eso digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo conocemos acerca de Dios. La gracia es otro atributo claramente de Dios. Lo consideramos también en Hebreos 10:29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, persona, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces aquí nos habla de la persona de Jesucristo, del Hijo, y al Espíritu Santo, en este caso llamado al Espíritu de gracia. Es decir, ese es un atributo del Espíritu Santo, de gracia, la gracia, que claramente está en Dios. Y claramente una afirmación directa que encontramos, que ya lo leíamos acerca de lo que aconteció en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué Satanás llenó Satanás su corazón para que mintiera al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Y después dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en primer parte, se le dice: Ananías, usted ha mentido al Espíritu Santo,
y después se le dice, usted ha mentido a Dios. Es una declaración directa acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver otro poco más acerca de la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Y vamos a mirar que en segundo lugar, Él está involucrado en la creación y la preservación de lo que fue creado por Dios. Eso es una verdad que encontramos ahí en Génesis 1:2. Les decía que íbamos a ver un poco sobre esto. Génesis capítulo 1, versículo número 2. El Espíritu Santo estuvo y estado claramente involucrado en lo que es la creación, o sea, lo que aconteció allí en Génesis 1:1, y la preservación de las cosas que fueron creadas. Él está allí actuando de esta manera. Y el texto dice, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, fíjese bien, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el hecho de que se afirme que el Espíritu Santo estaba moviéndose es una declaración que Él estaba en acción, que el Espíritu Santo estaba en acción en el tiempo, en el momento de la creación. Ahora, la palabra movía, la palabra se movía, es una palabra hebrea que significa empollar o que hace referencia al proceso de incubación. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en las aves, donde están las aves allí cuidando sus polluelos o sus huevos con el propósito de que claramente haya vida, se mantenga la vida, ¿verdad? Entonces, esa palabra que se movía nos muestra que claramente el Espíritu de Dios estaba alistando, preparando la tierra, claramente dando vida allí también, para que claramente la creación también se llevase en perfección a cabo. Entonces, este texto nos muestra que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. O sea, Él también estuvo allí en la creación. Hablamos del Hijo, la palabra que también estuvo allí, por lo cual fueron creados los cielos y la tierra, y claramente el Padre, pero aquí vemos, el Espíritu Santo estuvo allí operando, actuando de tal manera que claramente Él es hace parte del Creador, o sea, Él es Creador también, y eso claramente nos apunta la deidad del Espíritu Santo. Solamente Dios, en este caso, puede crear, puede hacer tal cosa, puede, en este caso, operar. Y aquí aún no estaba ningún ser humano en este caso. También en Job 26:13 nos ayuda claramente a que veamos que el Espíritu Santo está involucrado en la creación. Dice, su Espíritu adornó los cielos. Fíjese bien, allí estaba el Espíritu Santo. Su Espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. En Job 33, versículo 4, afirma lo siguiente, el Señor, el Espíritu de Dios me hizo, ya lo leíamos, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que al Espíritu Santo también las Escrituras lo muestran como la gente también de la creación, que también estuvo involucrado en la creación. Se habla de que Él adornó los cielos y en este caso que el Espíritu de Dios me hizo, está diciendo allí en Job. Así que esto claramente nos muestra evidencia de esto. En el Salmo 104, versículo 29 y versículo 30 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Así que esto aquí vemos claramente declaraciones de que el Espíritu Santo claramente renueva, hay en él la capacidad de crear, o sea, allí vemos que realmente eso solamente lo encontramos en Dios. En el Salmo 33, versículo 6, que lo estudiamos también anteriormente, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y dice a continuación, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y tiene que ver con lo que está en el cielo, todos los astros y estas cosas, y ahí concuerda también con que el Espíritu adornó los cielos. Entonces, ahí encontramos que el aliento de la boca de Dios, que es referente al Ruach, que es referente al Espíritu Santo, es el aliento de la boca de Dios. Y claramente ahí podemos ver que está el Espíritu Santo operando. Entonces, que en segundo lugar, el Espíritu Santo está involucrado en la creación y también en la preservación de lo creado por Dios. Está actuando, operando en toda la creación, manteniendo vida, bueno, así de esa manera. Eso es parte de claramente lo que nos afirma el Señor acerca de la deidad de esta persona. Ya vemos los atributos y vemos también claramente su operación en la creación, que en Génesis 1:2 ya está allí, se nombra hasta Malaquías y claramente hasta el Apocalipsis se ha nombrado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que venía sobre algunos hombres de Dios, les capacitaba, les daba
sabiduría, muchas cosas, Dios está ahí operando claramente a favor de sus siervos. Ya para terminar, quiero colocarles aquí como para finalizar parte de lo que es la obra del Espíritu Santo. En San Juan 14, 26, que también en parte ya leíamos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Es parte de lo que el Espíritu Santo haría y ha hecho, en este caso, e hizo con los discípulos. Lo que el Espíritu Santo hizo con los discípulos fue enseñarles todas las cosas que Cristo había hecho, recordar lo que Cristo les había enseñado. ¿Y sabe qué ellos hicieron con eso? Con eso lo que ellos hicieron fue predicarlo, pero al mismo tiempo lo escribieron. Y por eso encontramos Mateo, encontramos Marcos, encontramos Lucas, encontramos Juan, ¿verdad? Y ese fue es el ministerio del Espíritu Santo con ellos allí, recordándoles exactamente lo que Cristo había dicho, ¿verdad? Las verdades acerca de Cristo se las declaró a ellos y ellos las escribieron. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba operando allí de este modo. Así que podemos ver lo que ha hecho Dios por medio del Espíritu Santo enviado. En San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, principalmente acerca de Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso es muy importante porque en el Nuevo Testamento también encontramos que esos hombres en quien vino el Espíritu Santo, claramente ellos se les recordó lo que Cristo había hecho, se les enseñó más acerca de Cristo, pero también ellos fueron guiados y el Espíritu Santo les revela aquello que había de venir. Por eso encontramos algunas cartas acerca de que se nos muestra, entre ellos Apocalipsis, acerca de lo que está por venir, de lo venidero. Y claramente ahí se puede ver esa obra del Espíritu Santo con aquellos apóstoles. Pero no solamente con los apóstoles y aquellos hermanos en la iglesia primitiva, vemos que también con aquellos creyentes también. Claramente operando conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y uno de esos propósitos del Espíritu Santo también, según el mismo Cristo lo dijo, es el propósito de regenerar. Él es el que regenera. Jesús le dijo, en este caso a Nicodemo, respondió Jesús, le dijo, de cierto, eso es Juan 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del Espíritu, Espíritu. Eso tiene que ver con la regeneración, el nuevo nacimiento, que lo lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Otra obra del Espíritu Santo es que Él pasa a morar en los creyentes. En 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y se incluye el apóstol allí. El Espíritu Santo pasa a morar. La persona del Espíritu Santo pasa a morar en cada creyente. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo está en mí? ¿Está morando en mí? Otra pregunta sería, ¿el Espíritu Santo me ha regenerado? Me ha regenerado, tengo una vida nueva, eso es como aplicación, tengo una vida nueva, tengo una vida transformada, se da una evidencia, puedo ver que el Espíritu Santo está en mi vida, puedo ver tal cosa, entonces necesitamos también preguntarnos de tal manera, ya que consideramos que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, la pregunta es, ¿estamos siendo guiados a la verdad que está ya revelada, que está en las Escrituras? ¿Estamos siendo orientados, estamos siendo dirigidos por Él, por esa persona divina, por esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? ¿Está operando en nosotros? ¿Nos ha dado una vida transformada? Es la pregunta que necesitamos en este caso hacernos. Así que es parte de lo que quería compartirles en esta tarde acerca de, recuerden el primer punto, la persona del Espíritu Santo, y que hay una distinción, que el Espíritu Santo es una persona que se puede distinguir del Padre, del Hijo, pero que al mismo tiempo es una persona divina. Y claramente podemos ver parte de su obra. En la creación, también lo podemos ver claramente en la salvación. El Padre elige, el Hijo está redimiendo, el Espíritu Santo está aplicando esa salvación a pecadores, llamándoles, haciéndoles ver, convenciéndolos de pecado, ¿verdad? Llevándolos al arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo a favor de pecadores como nosotros. Así que oro para que el Señor sea obrando, para que la persona del Espíritu Santo cumpla su propósito
en este caso en su vida, en nuestras vidas, de regeneración, de santificación también, de dirección, nos muestre a Cristo, nos lleve a Cristo, nos muestre la gloria de Cristo, porque Él iba a mostrar a Cristo, a hablar acerca de Él, a enseñarnos aquellas cosas que claramente habrían de venir, que claramente ya las encontramos en el Nuevo Testamento. Así que Dios les bendiga y que Dios sea permitiéndonos conocer cada día más a este gran Dios, Dios Trino. Oremos. Padre, te agradecemos por habernos dado este momento más para estar delante de tu presencia. Gracias por recordarnos lo que tú eres, tu naturaleza, la magnificencia de lo que tú eres, amado Dios. Gracias porque nos está recordando que podemos ver en tu palabra esta verdad acerca de la persona de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Señor Dios mío, es algo que claramente es misterioso y en parte incomprensible, Señor, pero no debía ser otra manera debido a quién eres tú, mi Rey. De tal manera que es el testimonio que tenemos de tu palabra, Señor, y es el llamado tuyo, es tu ordenanza que, Señor Dios mío, que recibamos tu palabra, que es la palabra profética más segura, que creamos a lo que tú has dicho, a lo que tú has revelado, aunque no podamos entenderle perfectamente o entenderlas perfectamente, Señor, sabiendo que según tu palabra dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las guardemos, para que las tengamos por obra. Lo que tú querías revelarnos para que podamos conocer y ser salvos y ser santificados, ya nos lo has revelado en tu palabra. Por eso esto es suficiente y necesitamos abrazar esas verdades y aplicarlas, tomarlas a nuestras vidas y creer a ellas también. Señor, yo te pido que tú obres conforme a tu gracia, que la persona del Espíritu Santo también cumpla el propósito en nosotros, de regenerarnos, de guiarnos a toda verdad, de convencer de pecado al mundo. Y yo sé que lo está haciendo porque tú nunca fallas en sus propósitos, no fallas en lo que se ha planeado hacer. Él convence de pecado al mundo, de justicia, de juicio también. Él es el que nos ha convencido también de pecado a nosotros. Quizás cuando creímos no pensamos que eso estuviera pasando, que el Espíritu Santo estuviera allí trabajando para que pudiéramos creer y para que pudiéramos ser regenerados y ser salvos y pudiéramos creer en Cristo. Pero es la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a favor de nosotros pecadores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, único Dios. Te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, tengan una buena tarde, una buena noche, muchas bendiciones y Dios siga edificándoles cada día. Dios les guarde.